comienza nuestra sección Vente a Córdoba. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Federico Rodríguez Ardila, responsable de la consultoría turística Vente. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. ¿Qué Y tal? muchísimas gracias por venir, que bueno, ha pasado ya un tiempo, ¿no? Unas semanas en las que pues, la programación nuestra también se ha visto alterada por el calendario festivo y no hemos podido tener pues, lugar, tener la oportunidad de disfrutar de la sección. Pues me alegra muchísimo que estemos de vuelta y que lo hagamos además con un tema, con un espacio tan sumamente adecuado y buscado en estos días por cordobeses y no cordobeses. Pues sí, efectivamente, para mí también es un placer volver a la sección, ¿no? Y nada, y hoy pues vamos a hablar, como sabemos, pues de la Posada del Potro y del Centro Flamenco Foforito. Y bueno, y la Posada del Potro y ese espacio de conocimiento, ¿no? y de difusión del flamenco, pues un lugar posiblemente poco conocido, sí muy escuchado, porque la Posada del Potro, pues bueno, es un inmueble, es un monumento pues conocido y que forma parte de la tradición de Córdoba, de su patrimonio, de su cultura, pero sin embargo a lo mejor muchos cordobeses no han pasado por allí, no han tenido la oportunidad de visitarla y de visitarla además con la nueva, relativamente recientes contenidos, ¿no? Flamencos, que representan este centro flamenco Foforito, que nos lleva mucho tiempo y que la verdad es que merece la pena conocerlo porque es un espacio que tanto te guste como no te... Bueno, si te gusta el flamenco, de luego allí disfrutas, ¿no? Y si eres un amante del flamenco, disfrutas desde luego porque además es un espacio interactivo, un espacio en el que se permite... prohibido no tocar, ¿no? En vez de prohibido tocar, prohibido no tocar. O sea, que ello permite la posibilidad de interactuar continuamente con todo lo que hay ahí expuesto, ¿no? Pero es que además, pues ya digo que incluso el que no sea un gran conocedor del flamenco puede aprender mucho y puede disfrutar mucho de ese espacio, ¿no? Un edificio de construcción civil situado pues, en la plaza del mismo nombre, la Plaza del Potro, prototipo de vivienda popular de los siglos XIV al XV, llamada coloquialmente corrales, ¿no? Esas estancias que se disponían en torno a un patio común presidido por un pozo. Se trata de uno de los lugares cordobeses preferidos por Cervantes, tanto en su vida como en su obra. Pues además de hospedarse en ella, le sirvió como escenario para desarrollar algunas de sus obras, de sus textos. Hoy día, como bien decías, Federico, pues la Posada del Potro, Centro Flamenco Fosforito, es un nuevo espacio destinado a la interpretación, producción, investigación y difusión del flamenco, con muchísima presencia. Desde aquella esperadísima reapertura, un gran proyecto que bueno, pues, concluía, ¿no? Tenía su colofón hace relativamente muy poco y que ha conseguido pues, situarlo, ¿no? Como centro neurálgico de esa pasión, como decías, por el flamenco, con esas constantes sesiones formativas, exposiciones, ciclos como el de Cafés Cantantes, ¿verdad?, que recuperaba pues todo un movimiento que en el 19 permitió la profesionalización de los artistas flamencos y que hoy día nos permite ponerlo, situarlo en el mapa y además, sobre todo en estas fechas, nos encontramos pues casi ya a puntito de esa 7ª edición de la Noche Blanca del Flamenco, así que mejor escogido el tema, Federico, imposible. Sí, buscábamos un poco, también coincidiendo, como tú has dicho, con la Noche Blanca del Flamenco que tendremos pues mañana, ya se hacía muy propicio hablar de este espacio, que es un centro neurálgico del flamenco, es un punto de referencia en Andalucía, y decir en Andalucía es flamenco, pues es decir en el mundo, ¿no? O sea, realmente el que quiera saber de flamenco, quiera disfrutar del flamenco, es un lugar de encuentro para aficionados al flamenco, para expertos, y en los propios espacios expositivos pues para descubrir muchas curiosidades de este arte, ¿no? Y además también es el continente, es la posada, claro. Lo que decías, ¿no? La casa de vecinos, el corral de vecinos, ¿no? Que representa mucho, no solamente representa un edificio, según Ramírez de Arellano, posiblemente del siglo XIV, según otras fuentes, un poquito más ya en torno a mediados del siglo XVI. En todo caso, un edificio histórico, pero un edificio que representa un modelo, no solamente un modelo de vivienda tradicional cordobesa, sino representa mucho más, representa lo que aquello fue, o lo que representó todo el espacio que lo rodea, ¿no? Que rodea a esa posada, ¿no?
porque piensa que la Posada del Potro es simplemente un ejemplo de las muchas posadas que había en toda esa zona, ¿no? Posadas, mesones, y todo eso responde, pues bueno, tiene su explicación, y tiene su explicación en la importancia comercial y la riqueza económica que contuvo toda esa zona de San Nicolás de la Jerquía, ¿no? Esa parte pues era una de las principales entradas a Córdoba, y bueno, y hasta mediados del siglo XIX, y desde la Baja Edad Media, o sea, desde poco después de la Reconquista, fue adquiriendo valor, fue adquiriendo importancia, y era una zona muy, muy importante, ya digo, comercialmente. Tenía muy cerca la calle de la Feria, donde se celebraban 2 ferias anuales, ¿no?, del ámbito textil y ganadero. En la misma Plaza del Potro, pues le viene su nombre de ese comercio ganadero que se producía allí. Y bueno, ahora tenemos Creo que aquí tenemos en imagen a Joaquín Zurita, ¿verdad? Bien, siempre disponemos, ¿verdad?, de la suerte, Federico, algo que también te agradecemos mucho, que nos traigas esa bienvenida, ese saludo, pues por parte de las personas que mejor y más conocen pues esos centros que coordinan, que dirigen. Y bueno, en esta ocasión era Joaquín Zurita que nos abría las puertas de ese centro flamenco Fosforito, así que lo escuchamos y enseguida seguimos comentando. Muy bien. Fosforito, que es un espacio municipal dedicado entero al estudio, interpretación del flamenco y contemplación. Tenemos un programa de actividades que van desde actuaciones los fines de semana en el patio que estábamos viendo, y los domingos a mediodía en invierno en la sala de arriba, y luego además hay diferentes salas dedicadas al estudio del flamenco e interpretación, como la que tenemos aquí de vida, iconos del flamenco, o la historia del flamenco, que se reproduce también en la sala que tenemos aquí al lado, y demás. El centro flamenco pivota sobre la figura del quizá el flamenco nuestro más ilustre, junto con con Vicente Amigo, que es Fosforito, y a él le dedicamos no solamente el nombre, sino también esta sala que hay aquí arriba, ¿no?, donde se exponen, entre otras cosas, la llave de oro del cante del flamenco, que son 4 llaves las que hay, y una la tiene él, ¿no? Como espacio singular, pues tenemos una programación continua, está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y los fines de semana además con una programación continua que no cambia, no paramos ni en verano ni en invierno. Empezamos con el buen tiempo, la hacemos aquí en el patio, y en invierno la subimos a la sala, a la parte de arriba, ¿no? Como posada, tienen clave, digamos, podríamos llamarle que esta zona es la zona cero del flamenco. Está el Centro Flamenco Fosforito, que está aquí, el Museo Julio Romero de Torres enfrente, gran inspirador del flamenco. Estamos justo al lado de la casa de Paco Peña, de la casa natal de Mario Maya, del taller de Manuel Reyes, que sin duda es el mejor constructor de guitarra de la actualidad, vivo, una leyenda. Está el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, con la especialidad de flamenco, aquí muy cerquita. El Superior de Música, también con la especialidad de flamenco, y único de Andalucía que tiene esa especialidad. En definitiva, creo que es el origen o la zona cero, la zona más importante del flamenco en Córdoba. Luego también desarrollamos un programa formativo muy interesante. Tenemos todos los martes un ciclo de seminarios flamencos que lo ha venido dirigiendo Faustino Núñez, que hoy en día el flamenco es más prestigioso que hay, y los miércoles ya vamos por la segunda edición de unos talleres de cante que lo ha dirigido el Pele, sin duda pues el cantador que más nos representa. Ay, por allí viene mi barca, la Bueno, pues escuchábamos a Joaquín Zurita, efectivamente, ¿no? Ese compendio de actividades pensadas para el ocio, para llenar de flamenco nuestra cultura, hasta 11 espectáculos nocturnos, por cierto, entre mayo y julio, pero no solo eso, sino también cubriendo el ámbito formativo. De hecho, pues en este curso, la primavera, la hemos tenido pues con esas sesiones dirigidas, conducidas por el Pele, ¿verdad? Y lo cierto es que, bueno, pues nos provee este centro de flamenco Fosforito de noches únicas en torno a estos dos ejes, ¿no? Por un lado, pues el propio edificio, como bien comentabas, esa Posada del Potro, ese corral de vecinos, y por otro lado, pues bueno, el cantador cordobés, la figura de Fosforito, que lo ha mencionado Joaquín Zurita y que es central, ¿no? Ese icono, ese paradigma que supone Antonio Fernández, una de las más importantes figuras
del flamenco universal. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con un espacio, Federico, que por mérito propio pues se ha convertido en el único centro de Andalucía dedicado al flamenco de estas características, por ser al mismo tiempo lugar de interpretación, exposición museística y también promoción. El teniente alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, decía que el Centro de Flamenco Fosforito nos procuraba una visión más amplia del arte flamenco, ¿no? Que creo que no es decir poco. También Joaquín ha hecho alusión a algo muy interesante, y es a cómo el espacio se convierte en una especie de zona cero, de kilómetro cero, y al estar también rodeado, ¿no?, por diferentes instituciones que siguen fomentando desde sus distintos ámbitos y enfoques el arte flamenco. Y no olvidemos la incidencia de la Cátedra de Flamencología, ¿no? Sí, es cierto que, como comentábamos antes y como bien explicado el director de la Posada y Centro Flamenco Fosforito, Joaquín Zurita, pues la Posada es eso, ¿no? Es el centro neurálgico del flamenco, ¿no? Viene ahora, parece que va a hablar otra vez Joaquín, ¿no? Que es la sala que le hemos dedicado a Antonio Fernández Díaz, Fosforito, que es un cantador flamenco que ha destacado siempre por dominar prácticamente todos los palos del flamenco, y por una trayectoria artística que se inició en el año 56 con el primer concurso y perdura hasta el momento, ¿no? Ha sido y es y será pues uno de los grandes baluartes del flamenco, no solamente de Córdoba, sino del flamenco universal, ¿no? Por eso le dedicamos esta sala y tenemos como elemento más significativo la llave de oro del cante que está aquí expuesta, la llave original, junto con una serie de iconos muy representativos de su vida, como son contratos originales, algo de su discografía. Tenemos una fotografía muy bonita que ilustra a él con Paco y Lucía cuando se grabó la antología del cante flamenco. Y en definitiva es complicado porque Antonio, al ser un maestro, es muy difícil seleccionar piezas para darle un componente positivo, pero yo creo que se ha cuidado mucho la selección de aquellas que han sido más importantes en su vida, ¿no? Antonio fue un artista que participó en la primera Noche Blanca del Flamenco que tenemos este próximo sábado, ¿no? Sin duda la Noche Blanca del Flamenco de este año, pese a no tener el número de actuaciones que ha tenido otros años, que hemos tenido barrios y ha habido un programa de arte público y un programa gastronómico, este año hemos dejado solamente 7 localizaciones, pero el nivel de los artistas que vienen es, bueno, pues imaginaos lo que es contar con Sara Vara en la Plaza de las Tendillas, José Merced La Corredera, Niña Pastori, Patio de los Naranjos, Arcángel en el compás de San Francisco con el coro de voces búlgaras, Tomasito en esta plaza, Diego Carrasco de Fin de Fiesta, María Toledo, que es una gran artista, una pianista, la Escuela de Músicos Arábicos Andalusí en la Plaza Abades y también tenemos un espacio dedicado a los artistas de Córdoba que han ganado el concurso nacional este año, Niño Seve y Mercedes de Córdoba, junto con Manuel Castro, ¿no? La Noche Blanca del Flamenco es hoy por hoy sin duda el mayor evento mundial del flamenco, no solamente porque flamenco de masas que no se da, sino porque por Córdoba han pasado todos los grandes del flamenco, sin excepción. Tuvimos, por desgracia, la infinita mala suerte de no poder contar con Paco, que estaba previsto para estas ediciones y no ha podido ser, ¿no? Siempre lo vamos a llevar en el recuerdo, pero sí han pasado todos artistas como Miguel Poveda, que ha estado 2 veces, Enrique Morente, ha estado José Merced, Sigala, Juan Peña Lebrijano, Paco Peña, Luis de Córdoba, Pele, en fin, todos los grandes del flamenco de la actualidad, más un nutridísimo programa de artistas de Córdoba han tenido su sitio en la Noche Blanca. Yo desde aquí quiero invitar a todos los espectadores que visiten la Noche Blanca, que disfruten de un elemento, de un producto que es único en el mundo, no hay nada que se le asemeje, que se echen a la calle, que disfruten del patrimonio, de flamenco, de gastronomía y en definitiva de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. De este espacio, como decía Joaquín, hace mucha incidencia y además es correctísimo, pues dedicado en gran parte a uno de los cantadores más laureados a lo largo de la historia del flamenco, pero que también nos permite contemplar y admirar, Federico, toda la evolución de este arte en Córdoba
y sus grandísimos embajadores, pero además las personas que han formado parte de alguna manera gracias a eventos ya tan míticos como la Noche Blanca del Flamenco, que siguen y en el que repiten personas de dentro y de fuera de España, artistas como Antonio Chacón, La Niña de los Peines, Antonio Mairena, Carmen Amaya, Antonio Bade, Ramón Montoya, Niño Ricardo y Paco de Lucía están inmortalizados en una particular semblanza a base de retratos de hierro. Así que pues gran pasado, magnífico presente y pues maravilloso futuro, ¿no?, el que tiene el flamenco y la recepción que encuentra en nuestra ciudad, ¿no? Sí, fíjate, es curioso que en el caso de Antonio Fernández Foforito, el inicio de su carrera, del cantador de Puente Genil, es aquí en Córdoba, se produce aquí en Córdoba cuando es el ganador absoluto del primer concurso nacional de cantejondo, ¿no?, del año 56, del año 1956. Y después, pues finalmente, después de recorrer todo el mundo y triunfar en todo el mundo con su arte, es la ciudad de origen de su nacimiento artístico, donde finalmente pues tiene esta casa museo, este centro de arte flamenco dedicado a él, ¿no? Pero después no solamente los contenidos van en torno a Foforito, que tiene una sala específica, como ha explicado Joaquín, pues con un interés tremendo, ¿no?, entre sus trofeos, distintos contratos que firmó importantes, fotografías que recuerdan y rememoran momentos importantes del flamenco y de la historia del flamenco y de su vida, sino que efectivamente pues hay también un reconocimiento a grandes artistas del flamenco de toda la historia del flamenco, ¿no? Y en ese sentido pues tiene 5 salas el Centro Flamenco Foforito, ¿no? Y cada sala pues está temáticamente dedicada a un aspecto del flamenco, desde el flamenco en su relación pues con el vivir diario, con las fiestas, con las tradiciones, con la Semana Santa, va haciendo un recorrido. Después tiene otra sala que está más centrada, ¿no?, en lo que son los elementos del flamenco, ¿no?, el toque, el cante, el baile, la percusión, los jaleos, y va analizándolo cada uno, sí. Y así pues cada sala, ¿no?, de esas 5, ¿no?, las claves del flamenco, y en todas pues va tocando y sobre todo va facilitando eso que comentaba yo al principio, de esa posibilidad de interactuar, ¿no?, ese poder jugar con los elementos a través de paneles, pantallas, ordenadores y distintas cajas de mezcla. Tiene unas posibilidades de experimentar con el flamenco impresionantes, ¿no? Muchísimas grabaciones históricas muy interesantes. Y después pues lo que tú también comentabas, ¿no?, esa posibilidad tanto con la sala expositiva y de celebración de eventos, ¿no?, como con esa sala forum o flamenco forum, en el que se permite pues seguir trabajando y seguir avanzando para ese futuro del flamenco, esa gente joven que llega con tanta fuerza y que lo ha demostrado pues en eventos como el último concurso nacional de cantejondo que se celebra en Córdoba, que va a tener una presencia en la Noche Blanca mañana, en la Noche Blanca del Flamenco, ¿no? Y respecto a la Noche Blanca del Flamenco, pues también hay que agradecer el gran trabajo que durante muchos años lleva haciendo Joaquín Zurita, que es un gran experto y un gran conocedor del flamenco ya, y que trata con todos divinamente y sabe organizar, y tiene una gran capacidad. Sí, nos ha hecho además un fantástico organizativa. resumen. Sí. Y nos facilitó pues la grabación muy amablemente, y decir que en esa Noche Blanca del Flamenco la verdad es que vamos a tener aquí pues un elenco de grandes artistas impresionante, ¿no? Ya lo has nombrado a él, y yo creo que va a ser una noche espectacular mañana, porque la verdad es que vamos a concentrar aquí a la esencia del flamenco, y las principales figuras del flamenco ahora mismo en España y en el mundo pues las vamos a tener aquí mañana, ¿no? Así que doble homenaje, ¿no?, para el flamenco, la propia Posada del Potro, ¿no?, y este evento de mañana, ¿no? También hay, que no quiero dejar pasar en la Posada del Potro, un espacio dedicado a la propia posada, a la historia de la posada. Sí. Y es digno de ver, y lo recomiendo para aquellas personas que vayan, aquellos visitantes que vayan con niños,
porque hay 6 maquetas que cuentan la historia de la posada, ¿no? Y son muy bonitas, muy originales, y merece la pena también visitar esa sala, ¿no? Es una sala que dentro de todo el planteamiento expositivo lo que se centra más en la historia de un monumento, porque lo interesante de este Centro del Flamenco es que no solamente ves el contenido, sino que estás disfrutando de un espacio pues bueno, con el arraigo y la importancia monumental que comentábamos antes. No olvidemos que desde 1924 la Posada del Potro es monumento histórico-artístico, ¿no? Junto con la Plaza del Potro, ¿no? Y esa posada pues guarda muchas historias, muchas leyendas, muchas curiosidades y en definitiva mucha historia de Córdoba, ¿no? Es algo que, bueno, pues tenemos que decir los que vivimos en esta ciudad que sucede muy a menudo, ¿verdad? Lo decías tú al principio, el contenido y el continente, ¿no? Solo tenemos que pensar en una de nuestras anteriores citas que nos llevó hasta el Museo Arqueológico, ¿verdad? Merece la pena tanto hablar de lo que allí se expone como el propio edificio, la propia historia, ¿no? Haber sido testigo de siglos y siglos. Bueno, este es otro de los casos, ¿no? Sin ir más lejos, pues 600 años de historia. Hay que decir que con esa esperada rehabilitación de la Posada del Potro y el inicio de este camino del Centro de Flamenco Fosforito, pues se conservaba, se tenía muy en cuenta la idea de mantener intacto el interior, el patio y las cuadras, efectivamente la galería alta con sus barandas, soportes, tejadillo de madera y sus pequeñas habitaciones, ¿no? De alguna manera abrirnos al presente y al futuro, pero sin olvidar el esplendor de la historia. Efectivamente. Mira, ahí estamos viendo las maquetas que comentaba. Estas se financiaron con el Plan de Excelencia Turística en su día y pretendían eso, pues dar a conocer la historia de la posada. Y son pues unos dioramas muy maravillosos, con un trabajo de artistas, de artesanos cordobeses espectacular y que te sitúa muy bien, ¿no? De los distintos usos que ha ido teniendo este monumento, este inmueble a lo largo de los años, ¿no? La vida que ha encerrado, ¿verdad?, durante siglos. Fíjate, antes cuando estaba hablando Joaquín, no sé si te fijabas de fondo el canto de los canarios. Sí, lo estábamos escuchando. Y esto mezclado con la música, con el fondo musical y tal, la verdad es que se genera allí un ambiente, es como un pequeño paraíso en una isla, ¿verdad?, dentro de la ciudad, una isla de sosiego, ¿no?, de paz, de armonía, que la verdad es que simplemente el visitarla, estar paseando, pues, estar en el patio y recorrer sus estancias ya es un momento agradable, ¿no? Si además puedes ver un poquito de la historia de la propia posada y por supuesto de la historia de la historia del flamenco, ¿no? Y de sus artistas y de todo lo que conlleva, pues la verdad es que es una visita que, bueno, TradeAdvisor, la web de reservas y de datos y de información turística, la más importante a nivel mundial, pues ha premiado recientemente, en estos días, a la Posada del Potro, con uno de sus principales, de los premios destacados, los reconocimientos, por ser un lugar importante de visita turístico y destacado y con muy buenas recomendaciones y muy buenas impresiones, ¿no? Entendemos y aplaudimos esta decisión y también pues que en las últimas décadas sobre todo se hayan puesto en marcha muchas actividades pues relacionadas a lo mejor con el mundo del teatro, esa recuperación de la tradición de los corrales de comedias o también, bueno, los famosísimos ciclos, aquellos talleres de Pedro Rosso de poesía en la Posada del Potro. Hace muy poquitas ediciones de Cosmopoética, en la anterior a esta pasada pues se hacía un merecido homenaje, ¿no? ¿Verdad? A este poquito autor. Después o sea, antes de la gran remodelación que ha tenido en estos últimos años, que la ha mantenido cerrado, pero poquito antes se abrió como punto de información turística, también se enseñaba como espacio de visita, con salas de exposiciones, y se hacían allí, y de hecho y organizamos en más de una ocasión el Teatro de los Patios, ¿no? Y bueno, el Teatro de los Patios allí quedaba perfecto, ¿no? Porque era en el patio hacer el teatro costumbrista, ¿no? Era una maravilla, que quedaban las representaciones divinamente. También teníamos los paseos por Córdoba, que una de las paradas de los paseos por Córdoba eran allí, era en la posada, era por la noche, como eran los paseos por Córdoba, y el grupo guiado por el guía pues llegaba allí y allí les estaba esperando Cervantes. Bueno, el actor que representaba a Cervantes y tenía una luz direccional, ¿no? Y estaba allí sentado en su mesa y tal, escribiendo, ataviado, ¿no?
y bueno, la gente se quedaba absolutamente perpleja cuando lo veía y después de representar la actuación Cervantes, pues se le entregaba un libro del Quijote, un libro de estos que nos habían regalado, recuerdo, la Caixa para poder entregar cuando fue el año de Cervantes y tal, y la gente le pedía, estaban tan metidos en el papel y se lo creían tanto y estaban tan emocionados que le pedían por favor al actor que firmara el libro, ¿no? Sí. Y entonces era muy divertido aquello porque la verdad es que, bueno, él encajaba perfectamente la figura de Cervantes, que antes comentaba. Parece que está documentado que vivió con sus padres, siendo niño, en la calle que actualmente le llaman la calle La Sillería, que ahora actualmente la calle de Enrique Romero Barros, ¿no? Que es la que está por encima de la plaza, ¿no? Y ese personaje en ese espacio y lo que representaba la posada y tal, todo eso generaba un ambiente que la gente la transportaba a otra época fácilmente, ¿no? Con muy poquita complicación y con muy poquita imaginación la gente se transportaba rápidamente, ¿no? Efectivamente, universalmente popular esta Posada del Potro nuestra y fuente de inspiración, como decías, para personajes como Miguel de Cervantes, personalidades como la del autor del Quijote y también para otros autores como nada menos que Francisco de Quevedo. Desde luego, pues como decimos, ¿no? Una fuente inagotable además y un recurso fantástico que ahora se usa como espacio multidisciplinar por ese impulso importante por parte del Consistorio del Ayuntamiento de Córdoba y que hoy nos permite, como decíamos, después de muchos años de espera, disfrutar no solo por la mañana, sino también por la tarde y por la noche de las maravillas de ese programa de actividades del Centro Flamenco Fosforito. Y es que, como siempre, Federico, terminamos intentando hacer más accesible, ¿verdad?, la información para que, aunque existe una página web en la que vamos a encontrar todos esos datos y todos esos contactos, pero bueno, gracias a ti, tu experiencia y tu conocimiento, desde qué perspectivas distintas y en qué horarios nos podemos acercar a esa magnífica Posada del Potro y a ese Centro Flamenco Fosforito. Pues mira, en cuanto al horario de entrada, el horario que tienes de 8:30 a 3 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a sábado. Y el domingo de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ese es el horario que tiene establecido de visita a la posada. La posada y el centro, lógicamente, de Flamenco Fosforito. Y los lunes está cerrado. Tiene un precio para los adultos de 2,5 euros, 2,5 euros, y para los menores de 0 a 13 años es gratis. Después, los martes y viernes, de martes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la mañana, hay que pegarse un poquito de madrugón, pero lo puedes ver puedes entrar gratuitamente en ese horario, de 8:30 a 9:30 de la mañana. En esta época se agradece salir a esta hora cada vez más. Sí, sobre todo. Ya mismo para los cordobeses esta es la hora de salir. Sí, bueno, después ya empezará el calor y será más aventurado ya precipitarse a nuestras calles, ¿verdad?, a las 1 o las 2 de la tarde. Y bueno, y para más información, pues ir a la web de centroflamencofoforito.córdoba.es, ¿no? centroflamencofoforito.córdoba.es, donde tiene, como tú has dicho, bastante más información, ¿no? Y después, en cuanto a programación, pues como bien has adelantado antes, pues está el programa que está actualmente vigente, es el de Café Cantante, ¿no? Que decía, efectivamente, rememora pues ese formato, ¿no?, de cafés cantantes de finales del siglo XIX, que estaban tan en boga, que tenían tanto éxito, y la programación empezó en mayo y dura hasta julio, ¿verdad?, hasta el día 25 de julio. Y es todos los viernes, son 11 representaciones, todos los viernes hay un espectáculo flamenco que empieza a las 9:30 de la noche. Y allí en la posada, en el patio, y tiene un precio de 2 euros la entrada. Así que bueno, pues eso es lo que podemos contar de un poco de los horarios de visita, de la información en cuanto a la programación y de la posada y del centro, ¿no? Bueno, pues seguramente sería magnífico, ¿verdad?, que este fin de semana no solo disfrutáramos de la Noche Blanca del Flamenco en su 7ª edición, sino que también demos un paseo, visitemos el Centro de Flamenco Fosforito, la Posada del Potro, y que además ahora, gracias a esos consejos y esas recomendaciones que nos hace Federico y a esas diferentes vías para conocer pues, los horarios, tarifas y demás, lo hagamos con más información y nos cueste menos
trabajo, ¿no? Que quizá el tener tan cerca algo tan maravilloso como es este espacio nos lleve a, bueno, pues, a la desidia, ¿no? A no conocerlo y a decir, bueno, está ahí, pues no, hay que conocerlo y que disfrutarlo, y además los 365 días del año, lo más que podamos, ¿no? Sí, bueno, además lo bueno que tiene ese entorno, perdón, que es menos conocido, a lo mejor que la zona monumental de la judería y todo el entorno de la mezquita catedral, es que la jerarquía y esa zona de la jerarquía baja es que también tiene mucho que ver en muy poco espacio. Claro. Fíjate, simplemente yendo a ver la posada, ya entras a ver el Museo de Bellas Artes, ves el Museo Julio Romero de Torres, paseas por la plaza del Potro, te acercas a la Ribera, das un paseo por la Ribera, te acercas a la Corredera, que está muy cerquita, yendo por la calle Armas. O sea, tienes en todo ese entorno y muy cerca de todo, tienes una zona muy agradable, y después pues tienes también fantásticas tabernas y restaurantes, también en la misma plaza. Unas terrazas espectaculares. Del Potro, bueno, en la calle Sí. Enrique Romero de Torres, pues bueno, ahí tienes varios establecimientos pues de toda índole, de todas las características gastronómicas y todos bastante asequibles al bolsillo, ¿no? Con lo cual es una zona que tiene mucho encanto y que tiene mucha historia, y que también merece la pena, por supuesto, visitar, no solamente el entorno de la judería, ¿no? Claro que sí, y que sigue haciendo y seguirá haciendo las delicias, no solo de los residentes en Córdoba, sino también de aquellos visitantes. Y es que la instantánea, tanto si nos situamos frente a la Plaza del Potro como si lo hacemos frente al río, que lo tenemos ahí pues en apariencia muy cerca y a la vez un poquito lejos, es genial. Y bueno, pues estar rodeado de tanta belleza, ¿verdad? A un lado la Córdoba patrimonial, monumental, y en otro pues esa Córdoba de patrimonio natural. Yo creo que es un privilegio que debemos aprovechar, Federico. Sí, a mí es especial. Bueno, yo creo que, fíjate, muchas veces los visitantes, los turistas, conocen mejor muchos espacios de Córdoba, es cierto, y que los propios cordobeses, ¿no? Y a mí, te iba a decir que a mí particularmente es que esa Plaza del Potro es que me encanta, ¿no? Esa plaza renacentista en su época, barroca, y después neoclásica, con todo lo que es la fachada del Museo de Bellas Artes y tal, tiene un encanto, ¿no? Espectacular, ¿no? Así que nada más que por pasear por allí ya merece la pena ir. Desde luego, pues por eso esa invitación de vente a Córdoba es para los que físicamente se trasladan hasta nuestra ciudad, y también para los propios cordobeses, que vengan a Córdoba, que sigan disfrutándola, y bueno, especialmente este fin de semana con la Noche Blanca del Flamenco. Federico, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, te esperamos en breve para continuar con este itinerario que por suerte en nuestra ciudad nunca se termina. Pues nada, gracias a ti, Ángela, por este rato tan agradable que pasamos cada 15 días o unas veces más separado en el tiempo, pero siempre agradable e interesante, ¿no? Muy bien, pues volveremos, Federico. Muchísimas Un gracias. placer para mí.